bloque del Cálamo vamos a estar acompañándolos hasta las 9 de la mañana. Y recuerden que si quieren volver a ver alguno de nuestros programas pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/El Cálamo. Y si no, pueden acceder fácilmente a nuestras redes sociales entrando en el portal de la TV Pública, www.tvpublica.com.ar. Y nosotros ahora vamos a cambiar de tema porque Fernando Rifai va a continuar explicándonos algunos aspectos del Corán. En este caso, la segunda parte de la historia del profeta José o Yusuf, la paz sea con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Dios sean con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Rifai y hace un tiempo atrás habíamos estado hablando sobre una historia particular que Allah nos relata en el Corán y que nos cuenta que es la historia más hermosa que Él haya justamente revelado, que es la del profeta Yusuf. Para retomar el relato, vamos a comentar que cuando él llega a esta cárcel, que él lo iban a dejar solamente por un tiempo para que la gente se olvidara lo que había pasado en esos eventos, entran con él a la cárcel dos jóvenes también, y que ellos sabían, como también mucha gente sabía que él sabía interpretar los sueños, le piden a él que interprete dos sueños que ellos habían tenido. Uno de ellos había soñado, se había visto prensando uvas, y el otro con pan sobre su cabeza y pájaros o cuervos que comían de ese pan. Y él les interpreta ese sueño diciendo a uno que él iba a terminar prensando y haciendo un trabajo para el rey, y el otro que iba a fallecer. Le vaticina que iba a morir y que justamente esos cuervos iban a comer de su cuerpo. Es un relato bastante crudo el que Allah hace en el Corán, pero tiene que ver con esa capacidad que él tenía de poder interpretar los sueños y ver estas visiones. Pasa un tiempo y a estos dos jóvenes los iban a liberar, los iban a dejar salir de la cárcel, y Yusuf habla alayhi salam, con él, que él sabía que iba a sobrevivir, que iba a vivir, iba a trabajar para el rey, y le recuerda, le pide por favor que recuerde su caso, que le diga al rey que él estaba injustamente preso en la cárcel, que podían liberarlo. Lo que pasa es que, bueno, justamente como Allah nos dice en el Corán, el shaitán el demonio hizo que él olvidara esto y él no lo mencionó. Entonces pasaron muchos años en los cuales Yusuf estuvo preso en la cárcel injustamente, y es increíble que luego de un tiempo este rey le dice a sus allegados que él había tenido un sueño, una visión bastante complejo, con que, estaba relacionado con unas vacas flacas, unas vacas gordas y otras cosas más, y él no sabía quién podía interpretar ese sueño. Entonces, este muchacho que trabajaba para el rey y que había estado en la cárcel junto a Yusuf, recuerda justamente su tiempo con Yusuf, con José en la cárcel, y él dice, yo voy a buscarte la interpretación. Va a la cárcel, habla con Yusuf, le pide la interpretación, y es insólito cómo Allah le inspiró en ese momento, que antes de él darle la interpretación de ese sueño, él primero dice, por favor que aclaren mi situación con la mujer de aquel gobernador, y de hecho se aclara después esa situación, y también le recuerda el temor a Allah a este muchacho. Le dice, le habla antes de darle o de saltar directamente a la interpretación, le comenta y le dice la importancia que tiene recordar a Allah en todo momento. Bueno, este muchacho trae la interpretación, cuando el rey se entera y le interpreta en el sueño, manda a buscarlo a Yusuf, dice quién fue la persona y lo manda a buscar. Cuando lo conoce, él se da cuenta que es una persona con muchísimo conocimiento y dice, quiero tenerlo a esta persona, la quiero tener junto a mí en la corte, digamos, con la gente que trabaja conmigo. Y él le pide, bueno, ser administrador de las riquezas del Estado. Pasa un tiempo y luego de unos años, según lo que parece que nos dice el Corán, vuelven los hermanos de Yusuf, aquellos que lo habían traicionado, lo habían tirado dentro de un aljibe, vuelven o llegan a la corte de él. Él, estando ya adulto, siendo una persona grande, no lo reconocieron, no sabían quién él era él. Entonces, tratan de empezar a negociar, vender unas mercancías, y él lo que les dice, en resumidas cuentas, es que si no traían a su otro hermano, que era Benjamín, él obviamente no les dice quién es, pero él dice, bueno, yo quiero ver al otro hermano que ustedes tienen, quiero que me lo traigan a mí. Si no, no voy a comerciar más con ustedes. Bueno, ellos vuelven a su padre Jacob, alayhi salam, la paz sea con él, y le comentan que, bueno, eso es lo que dijo el administrador, tenemos que llevarlo a Benjamín con nosotros. Él otra vez sospecha de esto, de la misma forma que había sospechado cuando pasó lo de Yusuf, y él dice, temo que le pase algo, etc. Pero bueno, lo llevan, logran llevarlo,
Cuando Benjamín llega a la corte, Yusuf se revela y le dice a él, dice, yo soy tu hermano, no temas, y le comenta todo lo que él tenía planeado hacer. Bueno, luego de una serie de versículos en los que Allah nos comenta cuál es exactamente el plan que Yusuf tenía, lo que él nos dice es que él logró hacer que lo acusen a Benjamín, a su propio hermano, de ladrón. ¿Pero por qué? Él lo hace a propósito porque él dice que el castigo del rey era que si encontraban un ladrón, esa persona tenía que quedarse cautiva ahí por siempre. Y bueno, justamente lo que él hizo fue hacer que lo acusaran a su propio hermano para que los hermanos tengan que ir a buscar a su padre. Y él dijo, si ustedes no traen a toda su familia, yo no lo voy a dejar salir a Benjamín, a este hombre, ¿no? Bueno, resulta que al final logran ir a convencer al padre. De hecho, Allah nos comenta en el Corán que Yusuf le da una camisa de él mismo a ellos. Jacob era ciego y le dicen, tírenle esta camisa en su rostro para que, bueno, él recupere la vista, y lo hacen. Cuando vuelven, le tiran la camisa, él recupera la vista, él ve esto como una señal, van a la corte y finalmente todo se revela cuando llegan, ¿sí? La historia que Allah nos comenta va finalizando cuando llegan los padres y reconocen que Yusuf era quien era, y él mismo dice que yo soy Yusuf a quien ustedes traicionaron, y él mismo perdona a sus propios hermanos. Y en ese momento hace sentar a sus padres en el trono, y todas estas personas que estaban ahí en la corte se prosternan ante Yusuf, alayhi salam. Y él le dice a su padre, esta es la visión que yo había tenido cuando era joven. Esa visión del sol, la luna y las 11 estrellas que se prosternaban ante él. Era justamente un vaticinio de eso que iba a ocurrir. Así que bueno, hasta ahí llega el relato que Allah nos hace de esta historia del profeta José, la paz sea con él. Es un relato realmente muy lindo y tiene muchos más detalles que a veces uno no llega a cubrir. Pero bueno, los invito a todos ustedes que, inshallah, puedan ir al Corán, que lo busquen. Es el capítulo número 12 del Corán. Lo buscan, lo lean y bueno, pueden aprender una historia muy linda, a la vez que Allah nos comenta muchas cosas más. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Rifai. Nos veremos pronto, inshallah. Assalamu alaikum. Como el profeta Yusuf o José, la paz y bendiciones de Dios sean con él, pudo perdonar a sus hermanos. Bueno, estos son atributos de los profetas, ¿no?, que siempre están mucho más allá de cualquier conflicto. Ahora cambiamos de tema, ya que la Oficina de Cultura y Difusión Islámica en Argentina presentó el documental Islam con vivencias cotidianas. En este caso vamos a conocer la parte que se habla del Corán. Dios no tiene código postal. No vive en el monte Sinaí, tampoco vive en Roma, y ciertamente no vive en Meca. Vive en esta ciudad y en millones de otras ciudades como esta. Vive aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Vive en todas partes. Es aquí donde su voz se vive día a día. Islam, convivencias cotidianas. Muhammad, el profeta del Islam, nació en la Arabia del siglo VI en una sociedad moralmente decadente. Entre muchos otros males que plagaban aquella sociedad se encontraban el juego, el alcoholismo, la codicia, una gran brecha entre el rico y el pobre, el politeísmo, el infanticidio y la violencia sin sentido. Muhammad no acostumbraba a realizar los actos paganos de su gente. Por el contrario, era un monoteísta. No era judío ni era cristiano. Una de sus prácticas como monoteísta era recluirse en la caverna de Meca, donde ayunaba y meditaba. En una ocasión, al cumplir 40 años, el ángel Gabriel se presentó ante él y le dijo: Lee, oh Muhammad, en el nombre de tu Señor, el Creador, quien creó todas las cosas. El Corán fue revelado durante 23 años, de acuerdo a las situaciones y a los acontecimientos que vivían los musulmanes en ese momento.
Este es el libro que establece las bases de una de las religiones más importantes del mundo y es la última escritura revelada por Dios a la humanidad. Moldea la forma de pensar de todos los musulmanes a través del mundo y les brinda un camino para vivir su vida completa. Este es un manuscrito original del Corán, aún preservado de forma prístina en los museos de Tashkent y Estambul. Ni una palabra o símbolo ha sido modificada desde su revelación hace más de 1430 años. Sirve como prototipo para todos los Coranes impresos hasta este momento. El Corán no es monopolio exclusivo de los musulmanes, sino que pertenece a toda la humanidad. Como el cristianismo, no debe ser confinado a Palestina, donde Jesús se vestía con túnicas y prendas del Medio Oriente o cabalgaba burros. El cristianismo creció desde un pequeño asentamiento llamado Bethlehem. Llegó a todos los rincones del mundo y se adaptó a diversas culturas y divisiones geográficas. Y lo mismo ocurrió con el Islam, que está presente en todas las culturas y regiones del mundo. El Corán es un libro que cruza fronteras culturales, temporales y geográficas, y le habla a cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas e incrédulos. El Corán no tiene una estructura lineal y no se lo puede leer como una novela de principio a fin. Se asemeja más a navegar por internet, donde navegamos de link a link, pero siempre permanecemos conectados al mismo tema sin importar a dónde o cómo viajamos. Es como una matriz que nos lleva en un viaje espiritual como ningún otro. El Corán no está en contradicción con la ciencia moderna, por el contrario, científicos y estudiosos han encontrado muchísimas similitudes en él. Uno de los aspectos más notables es que encontramos versículos en el Corán que nos hablan y nos enseñan sobre la embriología, la oceanografía, la astronomía, etc. El Corán, el libro sagrado de todos los musulmanes. Aquí conocíamos la parte de su historia en este documental Islam con vivencias cotidianas. Nosotros tenemos todavía mucho programa para ofrecerles, así que no se muevan de ahí, que enseguida volvemos con más. El Cálamo.